Algo se rompió en el silencio del UAE Team Emirates. No fue un rumor. No fue una filtración cualquiera de esas que inundan las redes sociales cada verano durante el Tour de Francia. Fue una imagen. Una imagen capturada por las cámaras de televisión que nadie debía ver, en un momento en el que todos pensaban que las bicicletas ya estaban guardadas y que la tensión del día había terminado. Pero no había terminado. Apenas estaba empezando. Porque lo que ocurrió después de esa etapa en el Tourmalet, uno de los puertos más temidos y respetados de toda Francia, no fue una simple charla entre compañeros de equipo. Fue una advertencia. Fue una lección. Fue el momento exacto en el que Tadej Pogačar, el hombre que ya ha ganado el Tour de Francia en 4 ocasiones y que persigue un 5º título histórico, se giró hacia su joven compañero mexicano, Isaac del Toro, y le dijo algo que muchos interpretaron como una reprimenda encubierta, un aviso disfrazado de camaradería. Y ese momento, capturado casi por accidente, encendió una mecha que todavía sigue ardiendo dentro del vestuario del equipo más poderoso del pelotón mundial. Quédate hasta el final, porque en este vídeo te voy a contar exactamente qué se dijeron, por qué ese comentario aparentemente inocente esconde una tensión mucho más profunda, que significa realmente para el futuro de Isaac del Toro dentro de este equipo, y por qué esta historia podría estar marcando el inicio de un cambio de poder que nadie esperaba ver tan pronto en el ciclismo mundial. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto, para que entiendas exactamente lo que está pasando dentro de uno de los equipos más dominantes de la historia reciente de este deporte. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que retroceder unos días, hasta ese momento en el que el Tour de Francia llegó a los Pirineos. Todo el mundo sabía que esa etapa iba a ser decisiva. El Tourmalet no perdona a nadie. Es un ascenso largo, brutal, uno de esos puertos que separan a los ciclistas de los sobrevivientes. Y allí, en la carretera, el UAE Team Emirates desplegó una estrategia que dejó a todos sus rivales completamente destrozados. Formaron un tren de montaña perfecto, uno de esos trenes que solo un equipo con recursos ilimitados y un talento colectivo descomunal puede montar. Y en la última posición de ese tren, en el último vagón, estaba Isaac del Toro. El mexicano de 22 años, debutante en esta carrera, tenía una sola misión: dar el último tirón, la última aceleración, para lanzar a Pogačar hacia la victoria. Y lo hizo. Vaya si lo hizo. Con tanta fuerza que por un instante, solo por un instante, pareció que incluso podría arrastrar consigo al propio Pogačar sobre el Tourmalet, algo que hubiera sido casi surrealista de haber ocurrido. No llegó a suceder del todo, pero Del Toro terminó la etapa en un más que meritorio tercer puesto, mientras su capitán se llevaba la victoria en solitario y la codiciada camiseta amarilla de líder. Hasta aquí, todo parecía una tarde perfecta para el equipo emiratí. Una jornada de manual, ejecutada con precisión quirúrgica. Pero lo que pasó después, en la intimidad del área de calentamiento, detrás del podio, en Gavarnie-Gedre, fue lo que realmente encendió esta historia. Las cámaras de televisión, siempre atentas a cualquier detalle, captaron a Pogačar y a Del Toro sobre los rodillos, haciendo ese ejercicio de recuperación activa que todos los ciclistas realizan después de un esfuerzo extremo. Y en ese momento, mientras pedaleaban sin apenas esfuerzo, sin que nadie más pudiera escucharlos con claridad, Pogačar empezó a hablarle a su compañero. Y no hablaba de táctica general. No hablaba de la clasificación. Hablaba directamente de lo que había ocurrido minutos antes en la subida. Le dijo, en un tono que muchos analistas describieron después como sorprendentemente directo, que había ido demasiado rápido. Que esa aceleración suya, la que había lanzado al propio Pogačar hacia la gloria, había sido excesiva. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque no era un reproche cargado de enfado. No había ningún tono de castigo en sus palabras. Pero sí había una intención muy clara detrás de ese comentario. Pogačar estaba marcando un límite. Estaba estableciendo, de manera sutil pero innegable, quien controla el ritmo, quien decide cuándo se acelera y cuándo no, dentro de ese equipo. Y lo más interesante de todo esto es la respuesta de Del Toro. Porque el joven mexicano, lejos de quedarse callado o de simplemente asentir ante las palabras de su líder, respondió con una frase que dejó entrever algo mucho más profundo sobre la mentalidad de este chico. Le dijo a Pogačar que, con esa aceleración, su gran rival, Jonas Vingegaard, ni siquiera lo había intentado seguir. Es decir, Del Toro estaba señalando que el ritmo que él mismo había impuesto había sido tan devastador que había roto psicológicamente al danés antes incluso de que terminara su turno de relevo. Pogačar, lejos de contradecirle, confirmó esa lectura. Le explicó que Vingegaard sabía exactamente lo que se avecinaba, que conocía perfectamente el patrón de ataque del equipo emiratí, y que por eso ni siquiera había gastado energía intentando resistir. Fue en ese instante,
justo cuando Pogacar parecía a punto de revelar algo todavía más comprometedor, algo relacionado con lo que podría haber pasado si Del Toro hubiera seguido acelerando al mismo ritmo, cuando las cámaras de televisión cortaron la transmisión. Se quedó a medias. Y esa frase inconclusa, ese fragmento de conversación que jamás llegamos a escuchar completo, es precisamente lo que ha desatado todo tipo de especulaciones dentro del mundo del ciclismo. Porque, ¿qué era lo que Pogacar estaba a punto de decir? Estaba a punto de admitir que si Del Toro hubiera mantenido ese ritmo 1 kilómetro más, ¿él mismo habría sufrido para seguirle el paso? Estaba reconociendo, de manera indirecta, que su propio compañero de equipo, su gregario, su lugarteniente, tiene ya el nivel físico necesario para plantarle cara, para pelear de tú a tú por la victoria final en algún momento no muy lejano. Esta pregunta, aparentemente simple, es en realidad la que está sacudiendo los cimientos del UAE Emirates en este momento. Porque no hablamos de un ciclista cualquiera. Hablamos de Isaac Del Toro, un corredor que ha demostrado, temporada tras temporada, que su techo competitivo está mucho más alto de lo que cualquier equipo esperaría de un simple gregario. Repasemos su currículum, porque es importante entender quién es realmente este muchacho antes de seguir avanzando en esta historia. Del Toro llegó al ciclismo profesional después de una infancia marcada por el ciclismo de montaña y el ciclocross, disciplinas que, según muchos expertos, forjaron en él una capacidad de sufrimiento y una lectura de carrera fuera de lo común. Su temporada pasada ya dejó a todo el pelotón con la boca abierta. Terminó segundo en el Giro de Italia, una hazaña extraordinaria para un corredor tan joven en su primera participación en una gran vuelta, y a lo largo del año sumó nada menos que 18 victorias. Y este año, la progresión no se ha detenido, sino todo lo contrario. Del Toro ha ganado la clasificación general de la Vuelta a los Emiratos Árabes, se ha impuesto también en la Tirreno-Adriático, una de las carreras por etapas más prestigiosas del calendario europeo, y llegó al Tour de Francia después de haber arrasado en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, la carrera que hasta hace poco se conocía como el Criterium del Dauphiné, uno de los test más fiables para medir la forma de los grandes candidatos al Tour. Es decir, estamos hablando de un corredor que, en cualquier otro equipo del pelotón, sería automáticamente el líder absoluto para pelear por la clasificación general de cualquier gran vuelta. Pero en el UAE Emirates, Del Toro tiene que conformarse, al menos por ahora, con el rol de escudero de lujo, de arma secreta en la montaña, de la pieza final de ese tren devastador que deja a los rivales sin respuesta. Y aquí es donde entra en juego la verdadera tensión de esta historia. Porque cuando tienes en tu equipo a un corredor con ese nivel de talento, con esa capacidad de generar potencia bruta en los puertos más exigentes del mundo, es prácticamente inevitable que en algún momento, tarde o temprano, los intereses de ese corredor y los intereses del líder del equipo empiecen a rozarse, a generar fricción, aunque sea de manera silenciosa y contenida. El propio Pogacar, semanas antes del inicio de esta carrera, ya había dejado entrever en una rueda de prensa que consideraba a Del Toro como un posible ganador del Tour de Francia. Fue una declaración que, en su momento, sonó casi como una broma cariñosa, como un gesto de generosidad de un campeón hacia su joven compañero. Pero visto con perspectiva, después de lo que ocurrió en el Tourmalet, aquella frase adquiere un significado completamente distinto. Porque tal vez Pogacar no estaba bromeando. Tal vez estaba siendo completamente sincero sobre el potencial que ve en el mexicano. Y esto nos lleva directamente al origen de la reunión de urgencia que ha convocado la dirección deportiva del UAE Emirates. Porque cuando un equipo tiene entre sus filas a dos corredores con un nivel físico tan cercano, la gestión de egos, de roles, de expectativas, se convierte en un trabajo casi tan importante como la propia preparación física de los ciclistas. Los directores deportivos del equipo, encabezados por hombres con muchísima experiencia en el manejo de vestuarios de alto rendimiento, saben perfectamente que un conflicto interno mal gestionado puede desmoronar por completo las opciones de victoria de todo un equipo, incluso cuando ese equipo es, sobre el papel, muchísimo más fuerte que cualquiera de sus rivales. Por eso, tras el revuelo generado por esas imágenes filtradas, la cúpula del equipo decidió sentarse con Isaac Del Toro para dejar las cosas absolutamente claras. No se trataba de un castigo. No se trataba de una llamada de atención negativa. Se trataba de establecer, con total transparencia, cuál es el plan de carrera para el joven mexicano, cuáles son los límites que debe respetar dentro de esta edición del Tour de Francia, y qué papel jugará en el futuro inmediato del equipo una vez que la era de Pogacar, inevitablemente, empiece a acercarse a su ocaso. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque lo que está en juego no es solamente el resultado de esta edición del Tour. Lo que está en juego es el futuro de todo un proyecto deportivo. El UAE Emirates ha invertido años de trabajo, de recursos económicos descomunales y de planificación estratégica para construir el equipo más dominante que se ha visto en el pelotón en muchísimo tiempo.
Y una parte fundamental de esa planificación consiste precisamente en asegurar la sucesión, en tener preparado al heredero que continúe la hegemonía del equipo cuando Pogačar decida dar un paso al costado. La pregunta que todos se hacen ahora es si ese heredero ya está aquí, si ya está corriendo entre ellos, y si su nombre es, efectivamente, Isaac del Toro. Porque las señales apuntan cada vez con más claridad en esa dirección. No solo por su rendimiento físico, que ya de por sí es extraordinario para su edad, sino también por su madurez táctica, por la forma en la que lee las carreras, por la seguridad con la que responde ante los medios y ante sus propios compañeros de equipo. Recordemos, además, que apenas unos días antes de esta escena en el Tourmalet, Del Toro ya había protagonizado un momento de una emotividad enorme en la segunda etapa de este mismo Tour de Francia, disputada en las calles de Barcelona. Aquel día, el trabajo colectivo del equipo emiratí fue simplemente aplastante. Primero fue Nils Politt quien controló la formación de la fuga del día. Después llegaron Florian Vermeersch y Tim Wellens para acercar a sus líderes hacia el tramo final de la etapa. Y finalmente, subiendo las rampas del Castel de Montjuïc, fue Brandon McNulty quien impuso un ritmo brutal que fue desintegrando el pelotón poco a poco, dejando el camino allanado para el ataque definitivo de Adam Yates en el lanzamiento final. Y cuando llegó el momento decisivo, en el último kilómetro, quedó claro que tanto Pogačar como Del Toro eran, con diferencia, los corredores más fuertes de la jornada. Fue entonces cuando ocurrió algo verdaderamente especial. Del Toro se lanzó hacia la línea de meta con una autoridad total, y Pogačar, en un gesto que muchos calificaron de generosidad absoluta, decidió no disputarle la victoria, dejándole el triunfo a su joven compañero en su propio debut en el Tour de Francia. La escena que se vivió después fue digna de una película. Del Toro cruzó la meta con los brazos levantados, incapaz de creer lo que acababa de conseguir, y Pogačar, con una sonrisa enorme, terminó abrazándolo y levantándolo en el aire, celebrando junto a él como si fuera su propio triunfo personal. La comunidad mexicana que se había desplazado hasta Barcelona para apoyar a su compatriota estalló en júbilo, coreando cánticos de celebración hacia ambos corredores, mientras Del Toro se enfundaba en la camiseta blanca de mejor joven y en la camiseta verde de líder de la clasificación por puntos. Fue, sin ninguna duda, uno de los momentos más emotivos de todo lo que llevamos de Tour de Francia. Pero, precisamente por eso, el contraste con lo que ocurrió días después en el Tourmalet resulta tan llamativo. Porque en Barcelona vimos a un Pogačar generoso, casi paternal, cediendo protagonismo a su joven compañero sin ningún tipo de reticencia. Y en el Tourmalet, en cambio, vimos a un Pogačar mucho más cauteloso, mucho más atento a marcar límites, a recordar quién manda realmente dentro de ese equipo cuando la carrera se pone verdaderamente seria. Esta dualidad es la que hace que esta historia sea tan fascinante desde el punto de vista humano y deportivo. Porque no estamos hablando simplemente de resultados o de estadísticas. Estamos hablando de la gestión de una relación extremadamente delicada entre un campeón consagrado que busca la inmortalidad histórica, igualando el récord de 5 victorias en el Tour de Francia que hasta ahora solo ostentan leyendas absolutas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, y un joven prodigio que, sin buscarlo abiertamente, empieza a mostrar señales de que podría estar destinado a algo todavía más grande. Y aquí conviene detenerse un momento para entender la magnitud histórica de lo que Pogačar está persiguiendo en esta edición del Tour. El corredor esloveno ya ha ganado esta carrera en 4 ocasiones, debutando de forma espectacular en el año 2020, cuando siendo apenas un veinteañero le dio la vuelta completa a la clasificación general en una contrarreloj final absolutamente memorable. Desde entonces, nunca ha terminado peor que segundo en ninguna de sus participaciones. Ganó también en 2021, quedó segundo detrás de Vingegaard durante 2 años consecutivos, y regresó con toda su furia para llevarse las 2 últimas ediciones. Ahora busca el 5º título, un logro que lo colocaría entre los nombres más grandes que ha dado jamás este deporte. Con esa presión histórica sobre sus hombros, resulta completamente comprensible que Pogačar quiera mantener un control absoluto sobre cada detalle de la carrera, incluyendo el comportamiento de sus propios compañeros de equipo. No se trata de desconfianza hacia Del Toro. Se trata, más bien, de la obsesión natural de un gran campeón por no dejar absolutamente nada al azar que en una carrera tan larga, tan impredecible y tan exigente como el Tour de Francia, donde cualquier mínimo desliz, cualquier gasto innecesario de energía, puede terminar costando la victoria final. Y es precisamente en ese contexto donde debemos entender la reunión de urgencia convocada por el UAE-Team Emirates. No como un castigo hacia Del Toro, sino como una conversación absolutamente necesaria para alinear expectativas, para asegurar que todo el equipo, absolutamente todos sus integrantes, remen en la misma dirección durante las etapas decisivas que todavía quedan por delante. Porque el Tour de Francia no se gana solamente con las piernas más fuertes. Se gana también con la cabeza más fría, con la estrategia mejor ejecutada, y con un vestuario completamente unido detrás de un objetivo común.
Las reacciones del público ante todo este episodio han sido, como era de esperar, absolutamente apasionadas. Muchos aficionados han elogiado abiertamente la manera en la que Pogačar está guiando a su joven compañero, viendo en ese comentario del Tourmalet una muestra de liderazgo, de experiencia, de sabiduría competitiva transmitida de un campeón consagrado hacia una futura estrella. Otros, en cambio, han interpretado el episodio como la primera grieta visible dentro de un equipo que hasta ahora parecía absolutamente indestructible, preguntándose si esta tensión podría intensificarse a medida que Del Toro siga ganando confianza, siga ganando etapas, y siga demostrando que su nivel físico está prácticamente a la altura del propio Pogačar. Y no podemos olvidar tampoco el papel de Jonas Vingegaard en toda esta narrativa. Porque, aunque el danés ha llegado a esta edición del Tour de Francia en un estado de forma extraordinario, después de una temporada prácticamente perfecta, la realidad es que el UAE Team Emirates parece tener, en este momento, un nivel colectivo que está muy por encima de cualquier otro equipo del pelotón. Y ese comentario de Del Toro, asegurando que Vingegaard ni siquiera intentó responder a su aceleración en el Tourmalet, resulta especialmente revelador, porque sugiere que el propio danés es plenamente consciente de la magnitud del desafío que tiene por delante. Esta temporada, tanto Pogačar como Del Toro han encabezado la clasificación general en absolutamente todas las carreras por etapas que han logrado terminar, un dato estadístico que resulta prácticamente inaudito y que confirma el nivel de dominio que este equipo está ejerciendo sobre el resto del pelotón mundial. Y es precisamente esa superioridad manifiesta la que convierte cualquier mínimo gesto, cualquier comentario aparentemente insignificante entre sus corredores, en un tema de conversación global dentro del mundo del ciclismo. Porque el UAE Team Emirates puede parecer, desde fuera, una maquinaria perfecta, imbatible, sin fisuras. Pero como en cualquier gran imperio deportivo, la verdadera prueba de fuego no está solamente en vencer a los rivales externos. Está también en gestionar con inteligencia, con paciencia y con generosidad, el enorme talento que crece silenciosamente dentro de sus propias filas. Y eso, precisamente eso, es lo que está ocurriendo ahora mismo, etapa tras etapa, kilómetro tras kilómetro, en las carreteras del Tour de Francia. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir enterándote de todo lo que está pasando dentro del pelotón, tanto de lo que se ve delante de las cámaras como de lo que se cuece detrás de ellas, no te quedes con la sensación de haberte perdido el resto de la historia, porque esto, seguramente, es solo el principio de algo mucho más grande.